Hoy les voy a hablar de la conexión hígado-emociones, es decir, de qué manera este gran laboratorio que tenemos adentro del cuerpo puede gestionar la energía de absolutamente todo nuestro metabolismo, pero también va a determinar si somos felices o no. Según la medicina tradicional china, es bien conocido que el hígado representa a la ira y las frustraciones, pero la realidad es que hoy no estoy para hablarles de creencias o saberes populares, sino que quiero contarles fisiológicamente, biológicamente, por qué el hígado va a ser el que va a indicar, va a mandar, es decir, va a determinar si nosotros somos felices o no, o eventualmente, mínimamente, cómo percibimos esa felicidad, porque la realidad, y esto sí es algo que todos conocemos, la felicidad son específicos momentos que no van a durar mucho tiempo, pero sobre todo tenemos que saber aprovecharlos. Entonces, cuando hablamos de todo el organismo, ustedes ya saben que existe un eje intestino-cerebro, un eje con los pulmones, con las mucosas, pero si yo les hablo de la conexión entre el hígado y las emociones, tenemos que saber que existe no solamente una conexión con el cerebro, sino también con el intestino y obviamente con todo lo que nosotros hacemos para que eso esté sano. ¿Y por qué hablo específicamente del cerebro? Porque son contrapuestos, ¿no? El cerebro y el hígado serían como enemigos. ¿Y por qué? Me voy a explicar para que no parezca un trabalenguas. Cuando nosotros hablamos del cerebro, es el emperador, ¿no? Es el gran egoísta junto con el sistema inmunitario, que pueden utilizar toda la cantidad de energía que necesiten, de donde quieran y sin ningún tipo de reservas. Es decir, tanto el cerebro como el sistema inmunitario van a disponer de la energía de manera egoísta y sin ningún tipo de restricción. Por otro lado, el hígado es el opuesto, es la antítesis porque es el órgano más, decimos, altruista por su gran generosidad. Él está todo el tiempo dando energía sin recibir nada a cambio, porque realmente, y tenemos que empezar a darnos cuenta que por la alimentación ya refinada y procesada que le han ganado por goleada a los alimentos reales, y los alimentos reales ya prácticamente no tienen nutrientes porque hemos explotado los suelos a más no poder, y eso vació de nutrientes todo lo que comemos, ya sea plantas o animales, y por más que comamos o intentemos comer saludable, va a ser poco nutritivo y la gran cantidad de oferta que existe de los productos procesados y ultraprocesados van a hacer que terminemos comiendo basura sí o sí o sí. Y esto va a terminar intoxicando el hígado, que va a seguir dando todo lo mejor de sí, pero todo tiene un límite. Y más allá de la conexión que les comentaba con la ira y la frustración, según la medicina tradicional china, y que yo estoy completamente de acuerdo y lo he comprobado, me parece que acá está la clave y lo más importante que les puedo entregar en este video, y que tiene que ver con que cuando nosotros hablemos de energía, vamos a hablar de muchísimas reacciones fisiológicas que se tienen que dar sí o sí en el organismo para poder identificar cuándo estamos siendo felices y cuándo no. Pero también acá hay una gran diferencia que quiero marcar, y es aprender a identificar si estamos siendo felices para guardarlo en nuestra cajita de momentos de felicidad y disfrutar de ella, pero también aprender a sufrir. Tenemos que saber que la vida, muy lejos de ser felicidad pura y absoluta, permanente, tenemos que saber que tiene un límite y tenemos que saber sufrir. Tenemos que entender que, por ejemplo, hoy no la estoy pasando bien y no tiene nada de malo. Las situaciones de felicidad nos ayudan justamente a disfrutar la vida, y las situaciones dolorosas nos enseñan. Solamente aprendemos del dolor. Pero si nosotros, cuando estamos con un proceso de tristeza, dolor o sufrimiento, más allá de lo que estemos pasando, porque no voy a comparar a lo mejor un dolor de espalda con la pérdida de un familiar querido, obviamente eso no se compara, pero tampoco tenemos que catastrofizar el dolor. Tenemos que saber que estar sufriendo no es una catástrofe, que es algo que eventualmente debería pasar y debería dejarnos una gran enseñanza. Dicho esto, ahora vamos a ver cómo podemos hacer que el hígado, en lugar de jugarnos un papel en contra, en lugar de mostrarnos y enrostrarnos que estamos siendo infelices y que estamos sufriendo, es solamente un momento que va a pasar y que el día de mañana
vamos a ser más fuertes, más resilientes y que vamos a tener más energía, sobre todo eso, más energía. Cuando hablamos del hígado, estamos hablando del órgano que es el gran laboratorio del cuerpo. Ustedes saben que yo soy un fanático de la cuestión metabólica, biológica, fisiológica, hasta anatómica del hígado, porque la gran cantidad de funciones y tan importantes que cumple nuestro organismo va a hacer que, ni más ni menos, podamos, entre muchas otras cosas, desintoxicarnos, es decir, va a ayudarnos a eliminar patógenos que no necesitamos y que se están acumulando en nuestro cuerpo, no solamente por las cuestiones de la alimentación, que ya les conté y que ya lo saben, sino también por el acúmulo de todos los tóxicos en los que estamos en contacto permanente y vamos acumulando, hasta incluso cuando nos bañamos con agua de pozo, por ejemplo, estamos a través de los poros intoxicándonos. Si estamos en el aire con algún tipo de humedad, hongo en el ambiente o algún agroquímico, pesticida o fertilizante alrededor de nuestra vivienda, con un compañero que fuma y pensamos que porque está del otro lado de la ventana no nos llega a eso y no es así. Estamos expuestos permanentemente, pero también tenemos la capacidad de desintoxicarnos. El problema es cuando estas vías de desintoxicación se tapan, se colapsan o se taponan, esa es la palabra, se taponan. Y quiero hacer mucho énfasis porque justamente lo que necesita el hígado es una correcta vía de drenaje al exterior de todas esas toxinas. Si esto no ocurre, si nosotros seguimos acumulando y el hígado en lugar de vertirlo al inodoro no lo podemos hacer, vamos a empezar a tirar la basura adentro del cuerpo. Eso va a intoxicar no solamente todo el sistema metabólico, sino que también el cerebro. Y hacia ahí vamos. Acá van a ocurrir tres cosas, y en este orden. Lo primero que vamos a sufrir es una endotoxemia, es decir, una intoxicación interna impermeabilizada. Estamos en una cápsula, en una cúpula impermeable que no nos permite liberar toxinas hacia el exterior, por lo cual estamos endointoxicados. Por otro lado, esto lo va a percibir el cerebro, pero también lo va a percibir el hígado. Y acá es donde tenemos que hablar de una bipolaridad, que me gusta decirle que tiene el hígado, porque cumple muchas funciones, pero hay dos que son muy importantes y vienen al caso en este contenido de hoy. Cuando hablamos del hígado, hablamos básicamente de o desintoxicar o inmunología. Es decir, el órgano en sí, el hígado, tiene la capacidad de o desintoxicarnos o cumplir una función inmunitaria. Es espectacular. Pero una cosa o la otra, las dos no. Cuando nosotros tenemos la capacidad, esta flexibilidad metabólica, lo podemos hacer. Sobre todo lo que ocurre es una protección más inmunitaria durante el día y una desintoxicación más por la noche. Si nosotros nos acostamos y estamos sufriendo una endotoxemia y ya sabemos que hacemos todos los hábitos mal, ¿no? Alimentación, sedentarismo o mala gestión del estrés o un estrés persistente, pernicioso, crónico y al mismo tiempo no tenemos contacto con la naturaleza. Todo esto va a hacer que cuando nos acostemos a dormir no podamos dormir y pensamos muchas veces que esa pastillita que nos ayuda a dormir nos hace descansar y no, nos hace dormir, pero no es un sueño reparador, es un sueño amnésico, se llama, que va a hacer que duermas pero no repares. Duermas, pero no descanses y sobre todo duermas, pero no desagotes. Y acá es donde tengo que llamar una pequeña explicación que es el sistema linfático, que es cuando nosotros dormimos por la noche más de 6 horas y en fases profundas del sueño, tenemos recién ahí la capacidad de desagotar las toxinas que se acumulan en el cerebro. Y solamente una noche de no dormir intoxica el 30% del cerebro. Imagínense si están pensando en que ustedes sufren insomnio hace, ¿cuánto? ¿Meses? ¿Años? Imagínense la intoxicación cerebral que tiene. Y además de eso, lo que va a ocurrir es que se genera una microglía neuroinflamatoria, es decir, las estructuras que deberían defender al cerebro empiezan a funcionar mal, porque no pueden atacar las propias toxinas adentro del cerebro sin librar una batalla y, sobre todo, encerrado adentro del encéfalo. Es por eso que tenemos que dormir correctamente. Y si tenemos una mala gestión del hígado, si tiene una sobrecarga, no les hablo de cirrosis, no les hablo de cáncer de hígado, ni mucho menos,
les estoy hablando de una simple sobrecarga hepática de un hígado graso, ya eso va a hacer que el cerebro se intoxique. Pero además, como si esto ya no fuera suficiente, ¿no? El hígado gestiona la serotonina, la dopamina, las hormonas sexuales, los residuos de las hormonas sexuales, la libido, ¿no? Esta energía, tanto a nivel sexual, tan importante que tenemos que tener, y yo conozco muchísima gente que no tiene deseo sexual. Es por eso que el hígado, cuando funcione mal, va a traccionar de la energía cerebral, de todas las hormonas y los residuos que éstas dejan, pero también neurotransmisores tan importantes para la percepción de la felicidad. Por eso el eje emociones-hígado, porque si el hígado claudica, se va a llevar puesta todas las emociones y sobre todo la ira. Y cuando hablo de ira, puedo hablar de una mala contestación, estamos en el trabajo y alguien nos dijo algo y le respondimos de una manera desubicada, exageradamente mal. Todo esto tiene que ver con una mala gestión de nuestras emociones. Yo les aseguro que las personas que no tienen una buena gestión de sus emociones y son personas irascibles, tienen un hígado intoxicado. Y esto va a ser muy difícil cambiar si no empezamos primero con una buena y correcta alimentación. Ahora, si queremos mejorar el hígado, específicamente con todos los hábitos, obviamente la alimentación en primer lugar, pero también el movimiento, el ejercicio físico, la actividad deportiva, el correcto descanso nocturno, el contacto con la naturaleza, ¿no? El sol, el frío, el calor, el verde. Pero sobre todo tenemos dos herramientas muy importantes. Una tiene que ver con los suplementos y otra tiene que ver con las terapias manuales. Lo que tiene que ver con las terapias manuales es un terapeuta que obviamente sepa muchísimo de anatomía, que entienda lo que está tocando y que practique, idealmente, la técnica se llama osteopatía visceral. Es decir, con las manos el terapeuta va a mejorar la función del hígado, porque va a hacer que le llegue mejor cantidad y calidad de sangre, oxígeno, va a liberar todos los atrapamientos o las compresiones nerviosas que puede haber, y esto va a hacer que funcione de manera más eficaz y sobre todo con menos sobrecarga el hígado. Y acá tenemos que entender que la columna vertebral tiene que estar sí o sí incluida dentro de esta terapia. ¿Por qué? Porque el hígado está recubierto por una cápsula que se llama cápsula de Gleason y que le llegan terminales nerviosas de dos regiones de la columna. Uno tiene que ver con la columna dorsal media y otro tiene que ver con la columna cervical. Entonces, si nosotros tenemos una sobrecarga hepática, como les comentaba antes, porque estamos intoxicados, una endotoxemia, una hiperpermeabilidad intestinal, ¿no? Una disbiosis, o el famoso SIBO también, ¿no? Sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Pero ¿qué va a ocurrir? Cuando el hígado empiece a trastornarse, va a trastornar también por información retrógrada, sobre todo la columna cervical. Y la columna cervical va a bloquear y comprimir las estructuras vasculares como las arterias vertebrales o la arteria basilar, ¿no? Que son, digamos, todas las estructuras que le llevan sangre al cerebro. Entonces piensen lo siguiente: sobrecarga hepática, bloqueo cervical, compresión cérvico-occipital. Esto va a limitar el flujo sanguíneo hacia el cerebro, por lo cual no le llega sangre, no le llega oxígeno. Al mismo tiempo no dormimos por la noche, por lo cual no tenemos un sistema linfático acorde y no drenamos las toxinas, y me parece que es un 2 más 2. Estamos asfixiando el cerebro. Le quitamos la sangre, le quitamos el oxígeno y lo llenamos de toxinas. Por eso vas a estar triste, por eso vas a estar con angustia, por eso la depresión, por eso la infelicidad, el desgano, la falta de energía. Si hablamos de suplementos, tenemos que hablar obviamente del NAC, N-acetilcisteína, como un gran precursor del glutatión, un potente antioxidante que nos va a ayudar muchísimo con la correcta función hepática. También tenemos que hablar del omega 3. Saben ustedes que el omega 3 es el combustible para que el hígado funcione bien y sobre todo tenga la materia prima para poder traccionar de todo lo que tiene que hacer en el cuerpo. Pero también hoy les quiero hablar del espino amarillo. El omega 7 es realmente fantástico. Yo lo he comprobado y sobre todo contrasté, ¿no? Comparé el efecto un mes del omega 3, otro mes del N-acetilcisteína y otro mes, 30 días, diferente, completamente separado de estos suplementos, el espino amarillo. Y por lejos
este último que les cuento, el espino amarillo, omega 7, me ha dado unos resultados fantásticos, fabulosos, pero al mismo tiempo lo sentí yo, lo siento en mi metabolismo, lo he sentido en mi cerebro, en mi energía y en mis sentimientos. Por lo cual, ténganlo en cuenta, sepan que los suplementos de por sí solos no van a hacer nada, pero en combinación con todos los hábitos correctos de vida, la osteopatía visceral, las terapias manuales combinadas en general y sobre todo paciencia, la gran mala palabra, ¿no? El insulto que le podemos decir a una persona con irascibilidad, pero seguramente lo van a poder superar y finalmente poder ser felices. De ser así, espero los comentarios para que me cuenten qué tan bien les fue con toda esta información y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.